porque he traído a Wixnik Ortega, quien además de abogada ha sido comunicadora, un poco para que nos sirva una especie de lámpara de Diógenes. Porque hay cosas que los que somos legos en derecho no tenemos claro, y lo peor es que uno habla con un abogado, te dice una cosa, uno habla con otro abogado y dice otra cosa. Y yo, por ejemplo, hay algo que es básico, Wixnik, y es la competencia. Es decir, ¿hasta dónde llega la competencia para juzgar a un ex diputado? Es decir, bajo esta premisa, a los magistrados actuales siempre los va a tener que juzgar la Asamblea y a los diputados actuales siempre los va a tener que nombrar la Corte, aunque dejen de serlo. Bienvenida, como siempre. Saludos, buenos días. Yo creo que hay algo que se te olvidó decir. Yo no soy política, a mí me interesa el debido proceso. Por eso, comunicadora y sí, abogada. porque es que se están dando opiniones de personas que en su vida han estado en un spa, de personas que al final del día tienen alguna participación dentro del proceso y entonces deja de ser objetivo. Yo me remito a mi Código Procesal Penal y a lo que yo estudié en virtud de que es un sistema nuevo y que la gente del panameño de a pie piensa que esto no le puede traer consecuencias y a la larga sí lo puede traer y a nosotros como juristas también ese debe ser la preocupación. Claro. Y fíjate que tú hablas de la competencia, pero han habido circunstancias dentro de este procedimiento que saltan a la vista, como son el tema de la omisión de la imputación, el tema de la recusación, el tema de la competencia, el tema de las audiencias que en algún momento y reconocimiento de detención preventiva dentro o fuera del país. Entonces, todas esas cosas son viables en el ejercicio del análisis. Entonces, en el tema de la competencia que tú dices, se fundamenta el magistrado en este momento en establecerlo en que ya se realizó la acusación, pero el código a través de su artículo establece que se puede, la competencia se establece por calidad de conexión de territorio y de las partes. Entonces, si la parte le dio competencia a la Corte en su momento como diputado, ¿cómo me vas a decir ahora que cuando pierde esa calidad de la parte, el fundamento jurídico es que ya se presentó la acusación? El código establece que debe ser básicamente en una audiencia de acusación de juicio y no hemos llegado a esa etapa. Entonces, no es que querramos poner en duda la capacidad del magistrado, sino que se está creando un precedente de que tú puedes condenar a la persona, pero no necesitas vulnerar el proceso ni cambiar las normas que han sido establecidas en el sistema penal acusatorio. Dentro de todo esto, por ejemplo, a mí me pareció aberrante, obviamente, alguien visto desde fuera de este mundo del derecho, esto de que el año que él se mantuvo detenido en Estados Unidos no se computa en Panamá para la investigación, sino si hay condena. Sí, eso no es condenarlo ya premeditadamente. Fíjate, el sustento de que si hay condena lo establece el código definitivamente que el reconocimiento de ese tiempo que estuvo privado de libertad sí debe ser conmutado. Pero también sabemos que las normas todas son favorables al reo y el Código Procesal Penal... Eso es un principio básico de todo el mundo, exacto. Claro. Y que resulta que el Código Procesal Penal establece taxativamente que no puede exceder el término de un año una detención para evitar que sea una pena adelantada. En ese sentido, tú no me puedes decir que tu condición no la vas a reconocer toda vez que fue en el extranjero. Sin embargo, si analizamos qué produce la detención en el extranjero, no fue que el país amigo se levantó y dijo hoy voy a detener a cualquier ciudadano panameño. Lo produce una petición de extradición que lleva inmersa por obligación una orden de detención. Sí, hablándolo mal y pronto, él estuvo detenido en Estados Unidos por orden de la Corte Suprema de Justicia por de Panamá. petición, claro, petición y es una supuesta petición basada en no querer compadecer a un proceso y en una supuesta rebeldía. Entonces no me digas que es que una cosa no tiene que ver con la otra. Para lo que, y es algo que todavía la gente insiste, la imputación versus la acusación. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Y dos términos distintos. ¿Y qué es la otra? Fíjate, y te voy a poner el ejemplo del día a día que vivimos los que estamos en el spa. Normalmente cuando detienen a una persona, dependiendo del tiempo de quién la detiene y el tiempo que debe presentarse frente al juez de garantía, los fiscales hoy en día le llaman a esto la audiencia combo. Y la audiencia combo versa sobre legalización de la aprehensión, la imputación y la medida cautelar. La misma situación versa en el código en cuanto a procesos especiales en virtud de la calidad de la parte, en este caso el diputado. Entonces, ¿qué resulta? Que tú emites una orden de detención en supuesta rebeldía y cuando llega la persona automáticamente tendrías que legalizar la aprehensión que se dio allá y que se trasladó acá, inmediatamente irte con la imputación. Pero ¿qué hace el fiscal? ¿Qué hace de magistrado fiscal? Pues omite esta etapa y comienza a señalar, fíjate lo peligroso de esto,
que la misión nada más de la querella es la imputación. Lo que tú me estás diciendo a mí, y luego lo quieren fundamentar el resto de los juristas que avalan esa posición, Sí. en que lamentablemente una vez que se admite la querella, pues ahí está la imputación. Entonces votemos el código, porque el código en su 280 establece que es necesario una audiencia de imputación. Entonces la audiencia de imputación es para hacerte saber a ti los Que te estamos indicios, investigando. algunos elementos que te vinculan a la posible comisión de un delito. Pero fíjate, en la acusación no. La acusación, que es lo que va a ocurrir hoy, te voy a dar traslado de las evidencias, las pruebas, todos los hechos que se suponen que a ti hoy te están acusando en este momento y en la etapa. Son dos cosas distintas. Y fíjate lo peor del caso, que luego de la audiencia que establece el 280 del Código Procesal Penal de la imputación, adivina qué sale. En esa misma audiencia sale el término de investigación para, pues de una forma, decir cuánto tiempo y no se prolongue la misma investigación. Entonces, si eso no ocurrió, yo estoy desde afuera analizando y digo, ¿cuándo fue la etapa de investigación donde se reproducieron las pruebas y cuándo terminó esta etapa para continuar con la siguiente? Finita. Claro. Es decir, tú tienes que investigarme, no puedes investigarme ad infinitum. Sí, pero el código establece que es hasta 6 meses, a menos que sea una causa compleja, que la establece el 504, y para una causa compleja, como Son 6 hemos meses visto, más. tiene que pedirle autorización y todo lo demás que hemos visto en otros casos, pues que se han dado. Entonces, seguimos viendo que el proceso no se está cumpliendo. Lo que yo quiero dejar claro, no me interesa la parte, me interesa que el proceso se cumpla. No podemos seguir viendo quién es el procesado, Fernando. Tenemos que ver el proceso, no importa quién sea, y que se aplique la justicia. De hecho, ahí vas a ver a un abogado querellante que ha estado peleando constantemente frente a la manera que se ha manejado el proceso. Otra de las situaciones, es decir, si yo te recuso a ti, ¿cómo tú mismo vas a tomar la decisión de decir, yo demerito eso y vamos a seguir el No, proceso? ahí hay algo más grave. Te está saltando una parte muy Ok. importante, que es que yo te puse a ti como juez de garantía en conocimiento de que hubo una situación al entregar la recusación. Esa parte la omitió por completo el magistrado en virtud de que debió pronunciarse, porque el código establece que sus deberes y derechos en el numeral 3, subsanar las circunstancias que se le presenten. Y eso era una circunstancia que estaban presentando. Entonces, a mi criterio, basándome en el procedimiento de los deberes y derechos del magistrado como juez de garantía, él debió subsanar esa queja que le presentó los querellantes y decir, bueno, convido a la oficina judicial o a la secretaria judicial a que reciba el escrito. También me llama la atención que no haya sido presentado por insistencia, porque ese fenómeno también ocurre. Claro. En virtud de eso, él debió pronunciarse de eso. Y luego, entonces, asumir la posición de que obviamente la recusación no la podía manejar él ni se iba a tratar ahí. Pero incluso entró a trataron resolver. trataron de llevarla a la Oficina, a la, a a la la Secretaría Secretaría de la Judicial. Corte Suprema y dijeron que por orden del magistrado presidente no podía recibir ningún documento. Es que esa es la situación que el juez de garantía tenía que ventilar, tenía que resolver en ese momento basado en que esa era su competencia y no omitirla, porque dentro de todo él le tocaba resolver eso y tú pudiste observar que no hubo pronunciamiento. De hecho, comenzó a indicar que pues él no se sentía impedido, y el código establece que a pesar de que él argumenta de que él no tiene persona jerárquica por encima de él, que no Ajá. tiene jefe jerárquico, el código Es establece el pleno, ¿no? que definitivamente un magistrado debe revisarlo en efecto, ya sea que discutamos si es el pleno o va a ser otro magistrado, pero sí establece que la recusación, obviamente el juez de garantía, la etapa que no se puede recusar, que es en el periodo de investigación, pero el código establece que sí debe ser admitida. Tú te imaginas lo peligroso que estamos, que es la parte que preocupa, frente a una condición de que tú no puedas recusar a alguien que te está llevando la causa y que cumple con los presupuestos de que no debería estar. En el medio de todo, en una de las audiencias, había 2 habeas corpus que no se habían fallado. ¿Se podía hacer esa audiencia teniendo pendientes esos habeas corpus? Bueno, hasta donde tengo entendido, los habeas corpus se resolvieron temprano, y que yo pienso que es un revés y es un indicativo de que no te vamos a fallar nada en absolutamente derecho. Es mi percepción, pero todo lo demás que te estoy diciendo, porque yo quiero que quede eso basado, no es subjetivo. Yo no estoy aquí para hacer mis apreciaciones subjetivas, es lo que dice el código, y por eso he sido constante en las redes sociales que votemos el código, pues, y hagamos lo que nosotros pensamos de manera subjetiva. Y cuando escucho a gente plantear su posición, pareciera que estuviéramos dando, dije, bueno, voy a opinar hoy con Fernando para ver si es cierto y mañana, viste, yo te dije que eso venía. Entonces no podemos estar jugando con eso porque estamos creando precedentes. Fíjate lo que ocurre. Lo especial de este proceso es que es la investidura, es un diputado y establece ciertas prerrogativas Pero del es un código. exdiputado.
Claro, es que como lo quieras poner ya es un exdiputado y la tendencia y la jurisprudencia anterior te dice que debiste declinar competencia en virtud de que cuando ocurrieron los hechos fue en el 2015 y soy del criterio, al igual que muchos abogados, de que era y pertenecía al sistema inquisitivo porque para ese momento no existía el sistema penal acusatorio y justamente debió remitirse allá, pero parece a simple vista que hay una intención de mantenerlo ahí a pesar de que no se ajustan los presupuestos en derecho y sobre todo porque el código establece en su código que puede ser hasta antes de la audiencia y la audiencia es la audiencia de juicio, no la audiencia de acusación y tú te has visto, has observado que el magistrado se ha mantenido en que su posición de mantener la competencia es que ya pasó la acusación y eso no lo establece el código. Eso no es establecer. Es decir, el gran dilema de esto es los precedentes que crea. Porque obviamente estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia. Y esto, obviamente, lo que tú dices, a votar el código y a dar al buen tuntún a ver por dónde van los tiros cada vez que vaya una audiencia. Fíjate, yo estoy muy preocupada porque puede ocurrir que en un proceso de a pie ocurran situaciones que se están dando ahora y lo único que justifican otros colegas a este debate es que, bueno, pero es que eso es un proceso especial y yo puedo contestar, eso no me dice el código me dice que yo puedo aplicar una jurisprudencia, que yo puedo señalar temas es que decir, ya... es el mismo proceso pero con diferentes actores. Exacto, con diferentes actores, porque si no entonces hubiese al final del día un código específico claro, para casos de diputados o de personas que tengan la calidad de las partes distintas. Es decir, ¿cómo tú puedes, y esto te lo pregunto como abogada, pues argumentar con esta pared, porque no hay otra forma de definirlo que tiene el expresidente con el señor Mejía? Es que yo estoy muy preocupada porque ha sido unas audiencias muy coloquial, muy criollas, tanto por la parte querellante, aunque yo siento que conociendo los escenarios, las partes querellantes se han mantenido los abogados de una posición, tú sabes, muy, a pesar de lo que está ocurriendo, y que no han traído sus emociones. Eso no lo puede decir el querellado porque él tiene una condición que pues cada cual la asumirá. Pero es una audiencia muy criolla cuando encuentras a un magistrado que te dice yo no soy su secretario, yo no tengo su mandadero. O sea, esas cosas para mí son, no sé, a mí no me parecen que deben ser, porque ya de por sí estamos observando el panameño de a pie, quiénes son los que administran justicia y cómo la administran, porque parece que el chip de que estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales y en medios de comunicación se está perdiendo. Vamos a volver a la Corte Suprema de Justicia. En este momento está llegando el expresidente Ricardo Martinelli. Que en el mismo momento haya personas que ni siquiera están pudiendo hacer las audiencias televisadas estas desde la megajoya y se haga este despliegue para este caso que tiene un ingrediente político superior al jurídico. Sí, y también tiene otro ingrediente que tengo que decirte. Eso de estar diciendo que por favor a todos los reos de la joya del Renacer, mire lo que está pidiendo el detenido, el imputado este o el querellado este, toda vez que usted también lo pueden pedir. Eso no es correcto, Fernando. Y no es correcto en virtud de que las investiduras son distintas. Estamos hablando que hasta hace poco de un diputado del Parlacén por su condición de expresidente renunció y que lo queramos comparar con que cualquiera puede estar haciendo lo mismo como que tuviéramos la misma investidura, a mí me parece desacertado, desacertado. Esta audiencia, ¿qué debe hacer esta audiencia intermedia? ¿De qué van? Bueno, esta audiencia intermedia es para precisamente darle traslado de la acusación que se supone que hizo ya el magistrado fiscal Harry Díaz y sobre todo entonces presentar las objeciones, las pruebas y todos los hechos que se fundamentan en ella. Luego de esta acusación debe venir un periodo de otra audiencia que va a fijar el magistrado para entonces debatir todos estos elementos adicionales, aunque hoy puede versarse de alguna manera sobre algún debate. Sin embargo, las personas creen erradamente que no se puede seguir tocando el tema de la falta de competencia y del tema también de la recusación, porque es un tema... Puede volverse a tocar. Claro, porque es que al final del día ni siquiera se recibió, entonces ahí hay cosas que... Y valoro mucho que, pues de alguna forma, la manera en que se está interpretando el procedimiento, los querellantes tengan su posición, pero en la parte querellada, el cuerpo de abogados del señor ex diputado Ricardo Martinelli, sean muy reservados, porque es que también se ve una malinterpretación con una intención que no es lo correcto, porque el panameño de a pie lo que necesita es docencia, Fernando. Y certeza de justicia. Sí, porque el tema es que si hay un delito que se condene, porque yo no necesito violentarme el derecho para llegar a una condena. Pareciese, como bien
decía uno de los abogados querellantes que estás forzando y apresurando fases que no corresponden y que no son necesarias si tú tienes todos los elementos para llegar a una condena.